Durante largo tiempo hubo una crítica que se destacó. Yo soy totalmente autocrítico. Incluso mientras estoy haciendo este mismo podcast, me estoy preguntando si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo fuiste capaz, idiota, de botar ese copihue? Tengo que decir que la crítica ha sido lo más importante. Me decían collar de melones, ignorante en varios idiomas. Tenía una animación muy sexista, que yo le hacía bullying a la gente y que además te digan sin base alguna, es decir, que te estás robando el dinero. Tengo que ser sincero. Hoy, al despedir nuestro sábado gigante, nos sentimos una vez más satisfechos de que usted con sus hijos, con su familia, con su espíritu, se haya hecho presente en esta invitación que decía tan pocas palabras y que decía tanto. Amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa que es un podcast que se llama ¿Qué dice el público? Es el quinto que hago y espero que de alguna manera los primeros 4 hayan sido del agrado de ustedes y espero que este más todavía, porque a medida que uno lo va haciendo, va mejorando, va aprendiendo a cómo se hace un podcast. Partimos con la perseverancia, después dijimos metas de corto y largo plazo, descubrir las oportunidades, revertir los fracasos, y hoy día le toca un tema que se llama escuchar la crítica, porque no es lo mismo oír que escuchar, y yo creo que me di cuenta ahora que voy a hablar de la crítica en que son muy importantes las dos palabras, escuchar y la crítica. Sobre la palabra escuchar yo quisiera hacerles un comentario que a lo mejor a muchos de ustedes les va a sorprender. Todas las personas que somos comunicadores, o los profesores que hablan en un aula, o los abogados que tienen que ir a la corte, que están acostumbrados a hablarle a mucho público, cuando se reúnen en alguna parte, la gente de alguna manera como que los invita a que sean como el florero de la mesa. Y yo me parece que desde siempre, no me gusta hablar de yo, pero yo parece que desde siempre he tenido dos personalidades muy distintas. Una es la personalidad que he tenido en la cámara de televisión, que es distinto, un podcast tiene otra velocidad, estamos compitiendo con otros programas, tenemos que sacar rating. Aquí es diferente, aquí es tratar de hablar desde el alma, desde el corazón, de lo que uno siente. Y entonces, esta personalidad privada que tengo, quiero comentarles a ustedes que es retraída, que yo soy bastante silencioso y me gusta escuchar. Y como tuve que desarrollar este tema, me di cuenta que el haber tenido la oportunidad de escuchar me permitió también escuchar la crítica, porque no es lo mismo oír la crítica, escuchar la crítica, porque la crítica es algo duro. Hay que meditarla, hay que digerirla, hay que madurarla. Y después hay que decidir qué consideras tú de la crítica que es bueno, que es positivo, qué te aporta, y dejar pasar aquellas cosas que no te van a ayudar en el desarrollo personal o profesional. Empecé a pensar un poco en mí de cuando yo fui criticado. Por ejemplo, en mi formación personal y profesional, tengo que decir que la crítica ha sido lo más importante. Yo creo que gracias a la crítica, al haber escuchado la crítica, haber desmenuzado la crítica, haber internalizado las cosas que yo podía aprender de esa crítica, me hicieron ser lo que soy. Yo pienso que hoy día soy una persona que pudo desde muy niño aceptar la crítica. Me acuerdo que mi mamá, desde muy jovencito, me criticaba porque yo era desordenado y al mismo tiempo me criticaba un poco también porque era preguntón. Entonces, en esas primeras etapas me di cuenta que el ser preguntón no era tan malo, porque uno aprendía. En el colegio, los profesores, los compañeros,
en primer lugar me criticaban porque yo interrumpía las clases a veces con una talla. Eso en Chile es como un chiste que yo metía en medio de todo esto. Yo como que le buscaba el humor a lo que el profesor estaba contando. Y ya casado, mi señora nuevamente insistió en que yo era un tipo que era desordenado. Por eso cuando viajaba, como tenía mucho que viajar, viajé durante muchos años por la cámara viajera, ella me ponía en la maleta, me ponía una lista y me ponía, por ejemplo, un Mario Kreuzberger, 6 pares de calzoncillos, 6 pares de calcetines, porque yo lo perdía todo. Entonces mi crítica era esa. Otra crítica que me dolió mucho es una crítica que recibí de mi hijo menor cuando él tenía como 9 años. Y él en un cumpleaños me regaló un frasco vacío con un papelito adentro que decía tiempo. Yo lo saqué con un alfiler, el papelito, y le pregunté que él por qué me había escrito esto. Y me dijo, papá, porque tú lo tienes todo, lo único que no tienes es tiempo. Y eso me dolió y me di cuenta que mis hijos estaban de alguna manera demostrando mi falta, que yo no estaba en momentos importantes de la vida. Así que fui donde un psiquiatra, y ese psiquiatra, en un trabajo de los hijos, hizo que los hijos dibujaran la familia. Y entonces el primer dibujo era la mamá bien grande, después estaba el hermano mayor, el hermano menor, la hermana al medio, perdón, el hermano menor, y abajo, chiquitito, casi cayéndose de ese papel, estaba yo. Esa crítica fue una de las más dolorosas, y yo le pregunté a ese psiquiatra en ese entonces, estoy hablando 50 años atrás, ¿qué podía hacer? Y él me dice, mire, yo sé que usted tiene mucho trabajo, su actividad es difícil, pero yo le aconsejaría de que buscara un día a la semana en que usted pudiera dedicarse a sus hijos, pero no haciendo lo que usted quiere, sino que ellos hagan lo que ellos quieren. Y así nacieron los martes especiales, que hasta el día de hoy mis hijos se acuerdan. Por eso lo cuento, porque le puede servir a alguien que tenga los días muy ocupados y que esté en falta de tiempo con su familia. A las 12 del día o a la 1, a la hora que mis hijos volvieran del colegio, almorzábamos juntos y yo les preguntaba dónde quieren ir, qué quieren hacer, y eso hacíamos durante toda la tarde, y en la noche también o cenábamos en algún lugar o volvíamos a la casa y estábamos juntos. Y esos martes especiales nunca se olvidaron. Así que esa crítica la recuerdo y la expreso hoy día, porque me parece que esa crítica no puede ayudarles a muchos de ustedes que estén en el mismo problema. Y entrando al campo profesional, yo diría que hubo una crítica que nunca pude revertir, porque mi físico era poco agraciado para trabajar en la televisión. Y entonces lo que decidí hacer es reírme de mí mismo. Y durante muchos años, hasta el público me hacía bromas a mí, me decían cabeza de chancho, diferentes cosas, y yo las tomaba como broma y también bromeaba con el público. Debo decir que, y esto es muy importante desde el punto de vista profesional, los primeros 10 años en la televisión, tuve una crítica en contra, pero terrible. Me decían collar de melones, ignorante en varios idiomas. La crítica mayoritariamente y principalmente era en contra. Y yo en algún momento incluso tuve la duda si yo podía revertir esto, aunque yo tenía en el fondo confianza en mí. Pero aquí les reitero lo siguiente, yo siempre escuché la crítica y sobre todo aprendí mucho de ella. Pude mejorar. Con lo que mismo el público me criticaba, pude llegar mejor al público. Y lo más importante era que era descubrir entre todo lo que me decían cuál era la crítica malintencionada, cuál era la crítica bien intencionada de la cual yo podía sacar algún provecho.
Porque las críticas eran durísimas. Yo recuerdo que algún día un joven periodista, cuando yo tenía cerca de 40 años, el periodista tendría unos 26 años, y me pidió que nos juntáramos en un hotel, en un café. Y yo llegué bien vestido porque me imaginé que me iban a sacar fotos. Y tuvimos una muy buena entrevista. Pero cuando leí la entrevista, la opinión que él tuvo de mí fue una opinión absolutamente negativa. Me consideró un tipo que trataba de demostrar que era poderoso, que tenía colleras o gemelos, como le digan en alguna parte, de oro, que tenía un reloj de oro. Ninguna de las cosas esas de oro eran doradas nomás en ese tiempo, pero él tuvo una mala opinión de mí. Así que aceptar la crítica también es difícil, porque por eso yo dije al principio, escuchar la crítica. Durante largo tiempo hubo una crítica en mi trabajo profesional que se destacó, que era la crítica que más me hacían. Y era que yo tenía una animación muy sexista, primero, que yo le hacía bullying a la gente y que yo tenía que cambiar porque esa no era la manera de comportarse. Y la verdad es que yo escuché esa crítica y cambié. Y saqué todo eso que yo hacía en el programa en que me criticaban, y me di cuenta después de 4, 5, 6, 8 semanas que los ratings del programa fueron bajando, porque ahí me di cuenta que no, uno siempre al escuchar la crítica está haciendo lo correcto. Me di cuenta que la gente no quería eso, que a la gente le gustaba finalmente lo que yo hacía como animador. Y hoy día, ya siendo un hombre mayor, por ejemplo, mi familia me critica porque soy poco afectivo, porque no soy bueno para alabar a las personas, sino soy mucho mejor para criticarlas. Y hoy día tengo que explicar esto del bullying y de todo lo que pasó en el programa, porque los tiempos cambiaron. Entonces, hoy día no se vería bien que se hiciera una animación sexista, ni que se hicieran algunas bromas que rayaban a lo mejor en algo que pudiera ofender a la gente. La sociedad se va perfeccionando, va cambiando, y si hoy día, ya no es tiempo, yo volviera a hacer lo mismo que hice hace 40, 50, 30 años atrás, lo tendría que hacer absolutamente distinto, diferente. Y hoy día que ya estoy más de edad, si no quieren que diga que estoy más viejo, como digo, entre estas críticas que me hace mi familia, yo mismo me critico en el sentido de que esta etapa de la vida es difícil, y muchas personas a lo mejor que me están viendo tienen mi edad. Entonces me critico porque es difícil equilibrarse en esta vida que no te da las mismas oportunidades, no tienes la misma cantidad de oportunidades que tuviste en otra etapa de mi vida. Entonces, como recuerdo de todas las críticas, en mi casa, mi señora guardó todo lo que se había escrito de mí. Hay unas 60.000 páginas de todo lo que se ha escrito, y en la mayoría son críticas buenas, también hay bastantes malas, pero aquí estoy, después de 60 años de estar en la televisión, y quiero reiterarles a ustedes que es muy importante escuchar la crítica. Es muy importante aprender de la crítica. Les reitero lo que yo les dije al principio de este programa. Yo soy lo que soy gracias a la crítica. Y ahora voy a abrir el micrófono para que los coques me hagan preguntas y al mismo tiempo yo pueda contestarlas. Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito. Spotify.
Hola, soy María Elena de Nicaragua y me gustaría saber cómo aceptar una crítica cuando es malintencionada o muy dolorosa. Bueno, son dos cosas distintas. Yo dije al principio del programa que uno tenía que poder discernir entre la crítica que puede ser un aporte para uno y la que puede ser dañina para uno. Yo creo que las críticas dañinas hay que dejarlas de lado, pero las críticas que puedan ser un aporte, por dolorosas que sean. Por ejemplo, a mí durante un tiempo me criticaban mucho de que había una periodista que escribía y decía que mi voz era ditirámbica, porque yo gritaba mucho en la televisión. Y yo le hice caso. No era fácil para mí. Traté hasta que logré tener un tono que era mucho más grato para la gente. Por eso que puede que la crítica sea dolorosa, pero al mismo tiempo puede ser un aporte a tu vida. Hola, soy Elsa de Chile y quiero preguntarle lo siguiente, don Francisco. ¿La crítica le afecta de la misma forma ahora, en esta etapa de su vida, que al inicio de su carrera como animador? Yo creo que la crítica a uno lo afecta siempre, en mayor o menor grado. Porque una cosa es que uno escuche la crítica, pero no por eso no le va a doler, porque a veces uno ha cometido un error y lo critican y uno se da cuenta después que esa crítica era justa y que uno había cometido ese error. Por eso que yo estoy compartiendo con ustedes esta conversación, porque yo me doy cuenta que muchas de las cosas que hice fueron equivocadas y que si hoy día las puedo reconocer, hago un aporte a mí mismo y hago un aporte también a ustedes, porque de eso aprendemos todos. Una pregunta desde redes sociales. Si fueras joven nuevamente, ¿harías lo mismo que hasta hoy? Uno no vive con experiencia. Por lo tanto, si volviera a vivir, yo creo que haría exactamente lo mismo que hice, porque no tenía la experiencia. Ahora, si lo volviera a vivir con la experiencia, haría cosas diferentes. Pero nadie vive con experiencia. Yo tengo que decir, mira, yo además soy inconformista, soy muy crítico de los demás, pero soy muy crítico de mí mismo. Yo acepto que me critiquen. En nuestro programa, cuando hacíamos Sábado Gigante o cuando hacía Don Francisco Te Invita y teníamos reuniones de producción, los periodistas tenían derecho a criticarme duramente si yo me había equivocado y yo tenía la obligación de aceptar esa crítica y ese era el juego, así era. ¿Es usted autocrítico? ¿Cómo trabaja o doma ese crítico interior? Yo soy totalmente autocrítico, muy, muy autocrítico. O sea, incluso mientras estoy haciendo este mismo podcast, me estoy preguntando si lo estoy haciendo bien, porque al final, ¿qué quiere uno de un podcast? Uno quiere ser un aporte para el que está escuchando, porque a lo mejor lo están criticando en algo, no sabe cómo reaccionar, a lo mejor alguna crítica le ha dolido mucho y no la ha podido superar. Entonces, si uno ha sido un pequeño aporte con este podcast, es fantástico. Esa es la vida de un comunicador, esa es la satisfacción mayor que un comunicador tiene. Usted como figura pública fue muy criticado. ¿Cómo lo manejó usted y esas críticas que también permeaban a su familia? Bueno, las críticas que permearon a mi familia fueron las más duras para mí, porque yo sí estaba preparado para recibir la crítica. Me dolía, era duro, pero yo tenía la capacidad de poder superar esa crítica. Yo en el fondo, si no me retiré después de 10 años de críticas en contra, porque yo tenía la confianza de que estaba llegando al público, porque mientras yo tenía todas estas críticas en contra, yo tenía un alto rating, yo era uno de los programas más vistos, o sea, Sábado Gigante, porque, insisto, representaba el trabajo de muchos periodistas y muchos productores, de mucha gente, pero éramos muy exitosos, pero teníamos crítica en contra, y eso lo fuimos revirtiendo. Porque yo me acuerdo que después de la primera Teletón, que fue en 1978, de alguna manera yo cambié frente al público y también el público cambió frente a mí, porque empecé a equilibrar más lo del humor con las cosas más serias, con reflexiones, con entrevistas distintas, con aportes
diferentes a la audiencia, y entonces yo creo que yo crecí bastante como persona. Si yo me tengo que autocriticar, uno de mis graves problemas, y esto se repite, lo tengo que haber dicho también anteriormente, en otro de los puntos del decálogo del éxito, es que soy una persona muy obsesiva. Frente a lo que tenga que hacer, soy obsesivo y en el momento en que tengo que hacer un programa sobre la crítica, bueno, nunca pude sacármelo de la cabeza hasta el día de hoy en que voy a entregar todo lo que yo creo que aprendí y lo que estoy escuchando de ustedes. Otra crítica que me hago a mí mismo es que nunca pude, hasta ahora último, ahora he podido, controlar mi peso. Ahí también me criticaba, yo decía, ¿cómo yo no podía dominarme y criticar, y me criticaba cómo no podía dominarme y tener el peso que yo quería tener? Pregunta del público, don Mario. ¿Le costó aceptar el envejecimiento? Yo creo que sí, porque ahí ocurrió algo que fue muy fuerte. El momento en que acepté dejarme el pelo blanco me costó. Y no solamente me costó, me sigue costando, porque es una vida muy distinta a la vida que llevé los últimos 58 años. Otra cosa importante, especialmente en estos tiempos tan políticos que estamos viviendo, es que yo tomé una decisión hace muchos años atrás, y era no involucrarme en política. Pero esto no significaba que yo no tuviera una idea política. Yo tengo una idea política. Yo tengo un pensamiento político, tengo ideas políticas, y las expreso de la manera en que un ciudadano las puede expresar. Cuando voy a votar o cuando converso privadamente con algún amigo. Pero yo públicamente, yo quería hacer algo distinto. Yo respeto absolutamente a aquellos periodistas, por ejemplo, que se juegan por su idea política. A los políticos los respeto muchísimo. A los animadores que también tienen una tendencia y se declaran favorables a esa tendencia. Yo hice algo diferente. En mi país y donde estoy trabajando siempre me declaré gobiernista independiente. ¿Qué significaba eso? Que yo tenía que trabajar, y de hecho así es, un comunicador lo tiene que hacer con el gobierno de turno, pero de manera absolutamente independiente. Yo no tenía que ver ni con sus principios, ni en contra de sus principios, pero cuando tenía que hacer un trabajo profesional, yo a esos políticos, a esos periodistas, a los entrevistados que tuvieran que ver con la política, yo les preguntaba de todo lo que a mí se me ocurría que debía preguntarles. Pero cuando me preguntaban por mi opinión, yo les decía, yo no quiero dividir al público con mis opiniones, yo no quiero influir al público con mis opiniones. Lo que yo busco como comunicador es aglutinar a la gente, unir. Y por eso hice esto de la Teletón, que como ustedes saben ya se irradió a varios países de América Latina. La Teletón la copié de Estados Unidos, pero igual en nuestros países no existía. Participé de muchas campañas de bien público, y eso sí me hace feliz. Otra crítica que estoy recordando es del comienzo de cuando empecé en la tele. Yo era muy hiperkinético, una cosa que no he contado también, de movimientos hiperkinéticos, poco controlados. Y una señora me regala, la flor nacional de Chile es el copihue, y una señora me regaló un copihue blanco. El copihue blanco es sumamente escaso. La señora me lo regaló en cámara, lo recibí y lo lancé con tan mala suerte que cayó frente a otra cámara que en ese momento estaba en el aire, y se vio como el copihue se destruyó en el suelo. Y recibí muchísimas críticas, pero la crítica mayor es que yo andaba en la calle y sentía que toda la gente cuando me miraba me decía, ¿cómo fuiste capaz, idiota, de botar ese copihue que te regalaron con tanto cariño, con tanto amor? Me acabo de acordar de esa anécdota de hace muchos años atrás. Otra cosa que me quiero acordar, mi papá me criticaba porque yo no era puntual. Hoy día lo que más que soy puntual. Y uso el reloj adelantado en media hora para no llegar
nunca tarde. Mi mamá, como digo, me criticaba por otro lado por ser desordenado. A propósito de la crítica, tú has recibido muchas críticas, algunas muy fuertes. Por ejemplo, en Chile, con el tema de la Teletón, has recibido críticas, incluso que te quedas con parte del dinero. Nosotros, los que trabajamos contigo, sabemos que eso no es así. ¿Qué significa para ti esa crítica? ¿Cómo la enfrentas? ¿Cuánto te afecta? Esa crítica es una crítica bien dura, porque además de que trabajar en la Teletón requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho nervio, y que además te digan sin base alguna, sin poder demostrarlo, sino como lo que está tan moderno hoy día, fake news, decir que te estás robando el dinero, tendría que ser muy doloroso. Pero tengo que ser sincero, como que yo sé, porque nadie más que yo puede saberlo, que eso no es verdad, no me resulta tan duro. Me resulta un poco molesto, pero no duro. Yo sé que lo que hemos hecho entre todos, porque vuelvo a insistir, creo que no se debe decir así porque es redundante, insisto, en todo lo que he participado, yo lo he hecho siempre con la mejor intención, con respeto por el público. Entonces, yo siento que en eso, a pesar de que algunas críticas son ciertas, porque uno se equivoca, uno es un ser humano, cuando esas críticas son fake news, noticias falsas, no te duelen tanto. Si alguien me pregunta si yo tengo rencor, creo que es algo que no existe en mí. Yo puedo molestarme con una persona y mientras no se lo diga directamente, me voy a sentir muy molesto. Una vez que se lo pude decir, sea cual sea el resultado, se acabó el rencor de mi parte. No hay rencor de mi parte. Yo ya expresé lo que yo sentía frente a lo que yo consideré una crítica ofensiva o malintencionada. Pero de ahí en adelante el rencor se acabó. Yo a Lili Estefan le criticaba públicamente, y eso tiene que ver un poco con la respuesta que ya di en relación al tipo de animación que hacía, que era bastante deslenguada, bastante suelta. Yo me reía de la boca de Lili Estefan porque la boca era grande. Hasta que un día Lili Estefan entró a mi camarín y lloró porque me dijo, yo no puedo seguir como tú me ofendes. Y le dije, mira, haz como yo, como hice yo. Ríete de tus defectos, ríete de que eres gordito, ríete de que tienes la cabeza grande. Y ella tomó esta crítica y la tomó muy bien y se empezó a reír de eso. Y Lili Estefan después incluso empezó a sacar lápiz labiales grandes para su boca, traía, qué sé yo, a mí me regaló una peineta grande para que yo me peinara. O sea, empezamos a jugar frente a una crítica que yo le había hecho, que después ella la convirtió humorísticamente en algo positivo para ella. Una de las personas más críticas es precisamente tu señora, la Temi. ¿Qué significa eso para ti? Claro, en ese entonces no había toda la tecnología que había hoy día y yo tenía un programa de competencia. Y como era sin tecnología, lo que teníamos eran 2 televisores. Un televisor donde estaba transmitiendo yo y el otro televisor donde estaba transmitiendo la competencia. Mi señora anotaba todo lo que habíamos hecho nosotros y anotaba todo lo que había hecho la competencia, me criticaba algunas cosas y después además lo cotejábamos con el rating, o sea, con la cantidad de gente que había estado viendo cada uno de esos segmentos. Era como el anticipo de lo que es hoy día la tecnología de las encuestas. Otra cosa que hoy día no se podía hacer, porque yo le pedía un beso en la mejilla y me giraba y le caía en la boca a la persona. Y eso no se puede hacer, pero los tiempos cambiaron, el espíritu de los programas cambió. Lo que se hacía, lo que se decía, la interacción entre hombres y mujeres era muy distinta hoy día. Y por eso que yo he querido compartir en este decálogo del éxito esto de escuchar la crítica. Reitero que si alguien que la ha estado escuchando siente que de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, algo positivo le quedó, algo le ayudó, fantástico. Entonces lo invito al próximo podcast donde tengo otro punto más del decálogo del éxito. Se lo puedo adelantar si quiere.
No, dejémoslo mejor. Bueno, llegamos hasta aquí. Espero que le haya resultado interesante esto de escuchar la crítica, porque a lo mejor a usted le han hecho una crítica y no la escuchó. Por otro lado, hay una crítica que lo tiene atravesado y no sabe cómo reaccionar frente a ella. Se enojó con alguien porque lo criticó. A lo mejor todo lo que le conté, mis experiencias y las experiencias de vida, le sirvan. Para mí sería fantástico. Nos podcasteamos hasta la próxima semana. Recuerde, en las redes estoy en @DonFranciscoTV. Y la próxima semana tenemos un tema, se llama aceptar con humildad los consejos. Y para eso tengo una frase para que se quede pensando. La soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. Hasta luego.